por acá estamos listos con el abogado Alfredo Vallarino porque vamos a conversar sobre la conclusión del caso de Ricardo Martinelli. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Ante todo, un saludo. Feliz de estar aquí de nuevo en la casa de Ají, porque aquí estaba yo todos los jueves de manera tranquila. Constante. Hablando de temas de derecho normal y tranquilo, hasta que de repente... Le tocó ocuparse, ¿verdad? Fuimos convocados al equipo y pues sí, hemos tenido ya una conclusión de lo que ha sido el juicio oral. De manera satisfactoria hemos tenido pues la absolución en absolutamente todos los cargos que se le imputaron en su momento dado, que acusaron más bien, porque imputación nunca hubo, al expresidente Ricardo Martinelli. Así es que contento porque voy a estar aquí de nuevo en los jueves por acá. Fue un trabajo arduo. Fue un trabajo muy arduo. Ha sido el juicio oral más largo de la historia de Panamá. Y cuando hablo de la historia de Panamá, estoy hablando de los 100 años de república. Nunca había habido un caso con 4 meses y medio de audiencia de juicio oral. Qué Eso interesante. nunca lo habíamos tenido. Y ahora que las redes sociales permiten ese acercamiento del público hacia esta, y tenemos pues acceso a esta información, se volvió algo bastante viral. Él estuvo en la palestra pues por mucho tiempo y me gustaría saber, ahora que usted menciona precisamente pues que ha terminado este proceso, ¿cuáles fueron al final, qué fue lo que se determinó al final? Porque mucha gente está en pro, mucha gente en contra, diciendo que perdió la justicia del país. Cuénteme usted, ¿qué fue lo que pasó? Desde el momento que tú tienes la representación de cualquier persona política, tú tienes siempre personas que van a estar a favor y vas a tener personas que van a estar en contra de eso. Lo que sucede adentro del juicio tiene que suceder en derecho, le guste a muchos o le guste a poco o lo que sea, pero tiene que ser basado en pruebas, en las evidencias que se dieron y en el derecho que estudian los jueces. Nosotros estamos muy contentos porque el fallo que salió de ahí, mira, a pesar de que hay recurso de anulación y hay recurso de casación, que eso se estará viendo entre meses, un año, estará viéndose más o menos el resultado de eso, nosotros sentimos que ese fallo es tan contundente, tiene como 100 páginas, que eso es como si nosotros estuviéramos con chaleco, con casco, metidos adentro de un carro blindado y afuera va alguien a tirarte un balinazo, ¿no? Tú estás reído. Nosotros nos sentimos muy confiados de que tuvimos un caso en derecho. Ahí lo principal que se dio, porque fueron más que todo temas testimoniales los que salieron, y dentro de los testimonios, y es importante que la gente sepa, cuando tú vas a entrar en un caso juicio oral, básicamente se funda sobre 4 pilares: o los testimonios, o tú tienes peritos que establezcan esto, o tú tienes documentos, o tú tienes evidencia física, algo que relacione. Y cuando hablamos por evidencia física, vamos a decir que a Ricardo Martinelli, de alguna manera, por ejemplo, vamos a poner que a él le hubieran encontrado computadoras vinculadas a esto en su casa. No vamos a poner que le hubieran encontrado estos escenarios, pues eso hubiera sido una evidencia física, pero eso nunca se dio con Ricardo Martinelli. Vamos a poner que hubieran encontrado documentos, contratos firmados por Ricardo Martinelli, memorándum firmados dando órdenes o cuestiones como eso, pero eso tampoco se encontró con Ricardo Martinelli. Vamos a poner que las evidencias periciales hubieran encontrado correos cruzados con Ricardo Martinelli, hubiesen encontrado comunicaciones de Ricardo Martinelli. Nada de eso se encontró con el expresidente Ricardo Martinelli, absolutamente nada. Entonces eso nos llevaba exclusivamente a la parte testimonial. Y en la parte testimonial, y yo creo que en algunos casos hasta se hizo viral y público, las preguntas para las víctimas que veían o habían visto su correo en un Gmail que nada tenía que ver con las supuestas víctimas que tenían su supuesto correo en un Gmail que no tenían nada que ver con el expresidente Ricardo Martinelli, a ellos se les preguntaban preguntas puntuales. ¿Usted sabe de dónde salió eso? No. ¿Usted sabe quién lo sacó? No. ¿Usted sabe si eso lo hizo el expresidente Ricardo Martinelli? No. ¿A usted le consta que le haya dado una orden sobre eso? No. ¿Usted lo vio dar una orden? No. Entonces, esos mismos no solamente se le preguntaba a las víctimas, porque mucha gente decía, hombre, pues y si la víctima no lo vio, entonces no pasó nada. No, pero es que eso también se le preguntó a los miembros del Consejo de Seguridad, eso también se le preguntó a la gente de la presidencia, eso también se les preguntó a si alguien había visto a Ricardo Martinelli hacer esto, a todos. Y si tú me presentas 30 y tantos testigos, pues tú esperas que algún testigo, si tú lo quieres culpar, pues le haga una relación a Ricardo Martinelli. Tú pretendes que algún perito
diga, sí, mire, yo en mi Confiese pericia, algo, diga yo algo. encontré que esto tenía alguna relación, pero si tú tienes los peritos de Contraloría que están diciendo Ricardo Martínez no tiene nada que ver con esto y son los peritos de ellos, y si tú tienes los peritos del Instituto de Medicina Legal que te dice yo no encontré nada hacia Ricardo Martínez. ¿Y en entonces, base a qué existieron estas acusaciones? las acusaciones se hacen basados en que sí hay correos o hay por lo menos temas documentales que listan conversaciones de correos que aparecieron en un correo Gmail de una tercera persona. Esa tercera persona comparece como testigo protegido y ese es uno de los cuestionamientos que hacen los jueces. ¿Por qué si esa persona te está diciendo que ese es su correo, por qué tú no lo metiste preso a él? Entonces resulta ser que a esa persona que él dice, sí, yo tenía esta información y esto me llegó a mí, ¿cómo tú no lo metes preso a él? O sea, ese es el equivalente a que alguien te esté diciendo, yo maté, yo fui el que le disparé, pero yo creo que Marce fue la que lo mandó a hacer. Y hacen Yo caso creo. omiso de eso. Y entonces a él no lo meten preso porque él disparó, a él no lo meten preso porque mató y van a meter preso a Marce. Los jueces cuestionaron eso y también cuestionaron el hecho de que él hiciera su declaración y después de su declaración, una persona que ganaba $750 al día siguiente de su declaración, no solamente es que no lo votan, no solamente es que no lo meten preso, sino que lo ponen a ganar $8,400. Durante 5 años, Marce, eso es $500,000 que se le dio Dios. a esa persona. ¿Están escuchando? Están Aquí escuchando. queda claro Muy que- interesante. Sí. Yo tenía una pregunta sobre eso, pero no quise ser tan dura con la Venga, pregunta. dispare como sea, venga. Pero había también en la manera en la que se manejó ese caso cierto nivel de corrupción. Es que, ¿qué pasa? Cuando se empieza a indagar en los contrainterrogatorios de estas personas, resulta ser quién manda ese testigo protegido, porque salió cómo él había llegado a este proceso, porque supuestamente era una persona desconocida hasta ese momento. Nadie había dicho que él trabajaba en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad siempre decía, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Esto fue, no solamente es que era un funcionario del Consejo de Seguridad, el supuesto testigo protegido, sino que además de eso, él confiesa que la noche anterior él se reunió con Juan Carlos Varela y que Juan Carlos Varela lo mandó a poner la denuncia. ¿En serio? Sí, sí, eso está abierto en audio y video. Entonces, Pregunta, claro, ¿se van a tomar algunos correctivos? por supuesto, ¿Qué nosotros es, lo tenemos... qué es lo que procede ahora, no? Nosotros tenemos instrucciones de proceder ya jurídicamente contra muchas personas porque lo que te Wow. estoy echando aquí es la historia muy resumida Por encima. de cosas que ocurrieron ahí. Ahí salieron 3 miembros del Consejo de Seguridad, testigos de ellos, ¿verdad? Y que los 3 dijeron, a nosotros nos sentaron, a nosotros nos obligaban aquí, nos decían aquí tienes que Qué declarar fuerte. contra Ricardo Martinelli. No lo hicimos porque nosotros sabíamos que eso no podía ser de esta manera, pero a mí me tuvieron, hubo una señora que lloró del Consejo de Seguridad, lloró en juicio y dijo, a mí me tuvieron 3 meses en un edificio sola. Y yo pensé que se refería en un cuarto sola. No, en un edificio sola. Yo y un sofá. Se le prohibió a todo el mundo hablarme y yo no podía hablar con nadie. O sea, eso es tortura, vulgar tortura. Y eso era tratando de que hiciera temas incriminatorios. Al testigo protegido yo le pregunto, señor, ¿usted cómo queda en Estados Unidos nombrado como diplomático al día siguiente? No sé. No, ¿cómo que no sabe? ¿Quién lo nombró? No sé. ¿Usted pidió ir para el cargo diplomático? No. ¿Cómo quedó allá? ¿Quién le ofreció el puesto? No recuerdo. O sea, esas eran las cosas que tú tenías. ¿Usted tiene funciones diplomáticas? No. Entonces, ¿por qué usted cobra $8,400 allá? No sé. ¿Usted pidió el salario? No, la persona no sabía No nada. sabía nada. Cuando Solo él que nada dice, sé. él dice que los correos que había sacado de su computadora, de su correo, perdón, lo había hecho en su computadora. Pero cuando en la defensa estamos analizando los CDs que se nos permitieron en la etapa de juicio, nosotros detectamos algo con los peritos de nosotros. Y le preguntamos a ese señor, señor testigo protegido, ¿de quién era esa computadora? Esa computadora era mía. Ah, esa computadora era suya. ¿De dónde la sacó usted? Yo la compré. ¿Y qué pasó con esa computadora? Esa computadora se rompió la pantalla, hubo un accidente y yo la boté. Y cuando nosotros fuimos a interrogar al señor, ¿qué pasa? Al señor Rolando López, que cuando sacamos los correos de esa computadora se la dio a usted el señor Rolando López. Yo no conozco a Rolando López. ¿De dónde la sacó? Esa computadora la compré yo, decía el testigo protegido. Pero cuando se fue a ver los correos y se fue a ver en propiedades el documento, autor, quién era, aparecía Rolando López. Entonces nos toca interrogar a Rolando López. Y cuando llegamos donde Rolando López, se le pregunta a Rolando López,
¿Y cómo está eso? Dice que yo presté mi computadora. Espérese, usted era el jefe de inteligencia nacional y usted era presta una computadora a un desconocido. Sí. Pero esa persona dijo que esa era su computadora. Oh, Dios mío. Wow. Abogado Alfredo, como hemos conversado, pues concluyó todo de manera satisfactoria. ¿Qué nos podría decir de forma positiva ya luego de todo este trabajo? Después de de todo este mucho drama tiempo, latino, porque en de realidad todo lo que sucedió. esto da miedo, ¿Qué dice el señor Ricardo Martinelli? Wow. Mira, son cosas que a veces uno se pregunta, wow, es una situación totalmente diferente. Es una victoria agridulce y es una victoria agridulce porque de todas maneras Panamá tuvo a un expresidente detenido 2 años Así es. para poder decir no habían cargos, no había nada que justificara esta detención. Y eso ya de por sí es lamentable porque Ricardo Martinelli representa lo que le puede pasar y le pasa, de hecho, a muchísima gente en Panamá y que no tienen la visibilidad de Ricardo Martinelli, pero eso le pasa a muchos panameños aquí todos los días y es muy lamentable. Entonces nos sentimos obviamente contentos de haber podido sacar y revelar una verdad que estaba oculta detrás de un testigo con rostro oculto que llegó como vestido como el chacal de la trompeta, pero sabemos que hay cambios que tienen que hacerse en la justicia y nosotros vamos a hacer que la gente conozca las interioridades de lo que pasó en este caso, y cuando digo lo va a conocer en interioridades es que lo van a poder ver en vivo, a color y en audio y video lo que ocurrió allá adentro, para que a la gente le dé el asco suficiente para que digan esto tiene que cambiar. Porque lo único, y si me permito el par de minutitos adicional, te digo, lo único que yo le digo a la gente que cuestiona el fallo, yo soy muy respetuoso de la diversidad de opiniones que puedan haber, pero tiene que haber una opinión formada. Las personas que van a opinar y que no estuvieron adentro de esas audiencias cada vez que uno de esos testigos echaba los patinazos que hacía y que no conocen el fallo, son muy irresponsables y le hacen un daño al país al querer cuestionar a los jueces por cosas que son simplemente culpa de una fiscalía que llevó un caso que no tenía el menor sustento jurídico para hacerlo. Ahí está, Los señores. invito realmente a que se formen ¿Dónde su podemos opinión conectar con antes de esta hacer eso. información? Aparte de que yo sé va a que- estar, ya hay un par de que van a estar en juicio, pero nosotros vamos a estar, de hecho voy a dictar un seminario, ahora valga el comercial, el 18 de septiembre voy a estar dictando un seminario de interrogatorio y contrainterrogatorio, y ahí se van a utilizar muchas de las piezas del juicio para que la gente entienda el por qué se hizo. Perfecto. Y hoy los invito a las 7 de la noche en Hablando de Frente, aquí en Canal 21, que vamos a estar en nuestro programa. Oiga, Vallarino, pero usted vino aquí a Ampliando el golearme. tema. Usted vino aquí a golearme Sí, pues, esta mañana de una manera. Tenía que hacerlo, he estado varios meses Mentira. afuera, así que tenía que ser 1, 2, 3 Bienvenido. goles rápido. Claro que Muchas sí. gracias, aquí espero Importante. estar en los próximos jueves también. Bienvenido Gracias, abogado. nuevamente, señores. Nuestro abogado Alfredo Vallarino contando pues sobre este caso que acaba de ocurrir con nuestro expresidente Ricardo Martinelli. Usted tome nota, que es bien cierto lo que él dice. Si le pasó, imagínese, a quien representó la máxima figura de nuestro país, ¿cómo no le puede pasar a usted o a mí en algún momento?